Calned son las otras tierras. En la tierra de Shinar, de esa tierra salió otro descendiente que es Asur y edificó Nínive con las mismas adoraciones paganas y adoraciones mentirosas. Y también la ciudad de Rehoboth y Calad, Resén entre Nínive y Calad en las ciudades grandes. ¿Qué viene a suceder? Todas las ciudades que se fundaron, aleluya, en ese reino, adoraron de esta manera y adoraban al sexo, en donde crearon la imagen del dios del celo, que es el falo del hombre, lo que hoy se conoce como los obeliscos, que usted mira allá en el Vaticano, en la plaza de San Pedro, el obelisco que usted mira allá en Washington y muchos otros obeliscos que están en las capitales del mundo. Estos son falos erigidos al dios del celo, aleluya, en los cuales en otros tiempos hacían sacrificios delante de estas imágenes, de estos monumentos, y hacían orgías alrededor de este ídolo y de este monumento que ellos tenían. Y aquí también empezó la adoración a la diosa madre. En aquel tiempo se conocía Astarot, a ella se le adoraba como la diosa madre, porque ella dijo que su hijo Tamuz había resucitado Nimrod, porque Nimrod, después que murió, ella dio a luz a Tamuz y hizo creer que Tamuz era, aleluya, la manifestación de su ex esposo e hijo, que era Nimrod, y el cual le llamó Tamuz. Ahora se conoce como Astarot, hoy conocido en inglés como Easter. En el catolicismo, aleluya, se ha sustituido a Easter por le llaman ahora la Virgen María y le titulan como la Madre de Dios. Y también instituyeron la adoración y la celebración a la muerte, conocida en América como Halloween. La celebración del día de nacimiento del dios Sol, que es Saturno, que era en ese tiempo Nimrod, y en Roma fue, aleluya, llamado bajo el nombre de Saturno. El mismo Nimrod era un dios, el dios Sol, adorado en diversos países, y los filisteos le conocían y le adoraban como Baal. En Roma era conocido como el dios Saturno, al cual se le instituye el día de su nacimiento el 25 de diciembre. Aleluya, ¿cómo están las cosas? Ahora es conocida como la fiesta de Navidad y se le atribuyen a la fiesta del ícono del catolicismo llamado Jesucristo. Esto es lo que se originó en el primer reino de Nimrod, el reino maldad. Era su líder un cainita de la simiente de maldad y su esposa también. Aleluya. Y así con ellos se instituyó la adoración y servicio al Dios de ellos conforme a la mentira. Esta es la antigua Babilonia, aleluya, de la cual también es identificada la moderna Babilonia, que es identificada, que está asentada en uno de los 7 montes de Roma. Y ese es el Vaticano, la cual ahora es impulsada por los romanos bajo el nombre de catolicismo en Italia. Allá en el Vaticano, este reino se le conoce desde un principio y ha venido pasando de reino en reino, de imperio en imperio, estas mismas celebraciones y costumbres entre los hombres. Y por eso, aleluya, se le conoce como el reino de maldad. ¿Por qué?
porque su religión fue el origen de toda maldad. Por haber cambiado, dice Romanos 25, por haber mudado la verdad de Dios en mentira, se constituyó en un reino de maldición y de maldad, los cuales honraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, de ahí se originaron todas las clases de pecados que usted conoce sobre la tierra: el adulterio, fornicación, homosexualismo y sexo con animales y toda clase de perversión mental en el hombre lascivioso. Esto fue el resultado de su extravío desde las tierras del Shinar hasta el día de hoy. Y cada vez ahora hasta se están legalizando y llamando a esta clase de pecados correctos delante de Dios, y hay que aceptarlos y convivir con ellos. Mire bien, a lo malo le llaman bueno. Bueno, los líderes y los políticos que aprueban y promueven estas prácticas son cainitas, no son de Dios, porque nada más miran sus propios intereses y no miran lo que es de Dios. Esto dice claramente que lo que sucedió allá en las tierras de Shinar con Nimrod, donde se originó toda esta clase de ritos y servicios y ceremonias satánicas basados en la mentira. Dice en Zacarías 5, capítulo 5, versos 6 al 11. Gloria al Rey. Le dice el Señor a Zacarías, y le pregunta a Zacarías al ángel que le está presentando una visión, y le dice, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, este es el ojo de ellos en toda la tierra. He aquí traían un talento de plomo, esta es la visión que vio, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. O sea, aleluya. Y dice, esta es la maldad. Y echóla dentro del efa, y echó la masa de plomo en su boca. Y alcé los ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña. Y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dijo el ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en las tierras del Shinar. Y será sentado y puesto allí sobre su asiento. ¿El que le fue edificado en las tierras del Shinar? Un reino a la maldad. Y desde allí, cuando fueron confundidas las lenguas, se esparcieron todos en el mundo con las mismas prácticas paganas, solamente que las practicaron con diferentes nombres, pero en los mismos tiempos. Por eso usted mira los chinos adorando al dios sol, al sol mismo. Ellos adoran al sol, los asiáticos, japoneses y todos los vietnamitas, los tailandeses, y usted puede ver adorando también al falo de una manera bien gráfica. ¿Por qué? Porque es lo que se hacía en los tiempos de Nimrod, es lo que se hacía en los tiempos de la fundación del primer reino de Babel. ¿Cuántos alabamos al Rey? Aleluya. Esto es muy claro, mis hermanos en el Señor, que ahora se siguen practicando estas fiestas paganas de una manera muy encubierta. Por eso se le llama en Revelaciones misterio Babilonia la Grande. ¿Por qué es misterio? Porque se practican las mismas prácticas, se hacen las mismas adoraciones con símbolos que muchos ni entienden ni los comprenden, y están postrándose ante el sol y ante el dios Tamuz, y se están postrando ante la diosa Astarot. ¿Por qué? Porque no indagan,
se dejan llevar por líderes ciegos, por la avaricia, y ciego que guía a otro ciego, los dos se van al abismo. Eso es lo que dice claramente en las escrituras. Zacarías nos revela qué fue lo que sucedió en el Shinar. Se le asentó casa a la maldad en el Shinar. Ahora vemos que la fuente de maldad salió de las tierras del Shinar, fundada por el primer reino, por Nimrod. Y así fue como Babel, aleluya, se fundó y fue el primer reino sobre la tierra. Y después de ser esparcidos, todos salieron esparcidos hacia diferentes puntos de la tierra con estas prácticas, adorando al sol, a la serpiente y a toda criatura sobre la tierra, y a Tamuz con el símbolo de la cruz. Cuando los españoles dijeron que venían a evangelizar, según ellos, a los aborígenes de América, se encontraron que ya tenían la cruz aquí y ellos traían la cruz con ellos, queriéndoles infundarle la adoración de la cruz. Pues salieron más listos los aborígenes, también salieron más listos, y ellos les salieron enseñando que ellos sabían más que los mismos españoles sobre la cruz. Y decía un inscrito para dedicado al Dios, al Dios supremo. Esa cruz simbolizaba el Dios supremo de ellos. Eso fue lo que se encontraron, y se quedaron admirados los españoles al encontrar esa cruz aquí en América. Así, hermanos en el Señor, como este hombre, Nimrod, su esposa y todo lo que se constituyeron los sacerdotes de este reino para llevar y infundir y enseñar todas estas prácticas abominables a los descendientes de Noé, estos cainitas hicieron lo mismo que hizo Caín. Establecieron su propia adoración por la rebeldía en su corazón. Así también y por la avaricia que hay en ellos. Muchos han buscado hacer mercadería de ti, porque son avarientos y usando la religión, los han engañado tan grandemente que los tienen en grave pobreza, porque no los dejan descansar, porque día tras día y mes tras mes los someten a celebraciones y los hacen gastar hasta lo único que tienen en sus celebraciones. Y te han enseñado que eso es para Dios agradable, y por eso tú lo haces creyendo que agradas a Dios y no te importa gastar hasta tu último centavo en cada celebración, y no te dejan descansar. Te dan 2 o 3 celebraciones por mes y ellos se enriquecen día a día con tu mismo dinero que tú inviertes en las celebraciones. Espero en Dios que abras tus ojos y dejes de ser engañados por estos cainitas religiosos, igual que Nimrod, igual que Astarot, que dicen ser siervos de Dios, mas son siervos de Satanás. Mira bien lo que dice la Escritura, que hasta el mismo Satanás dice en 2 Corintios capítulo 11, versos 14 y 15, que no te sea maravilla, que no te maravilles, porque el mismo Satanás, oye muy bien lo que te voy a decir, aleluya, no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin es según sus obras. Óigame bien, no es maravilla si sus ministros se transfiguran como ministros de justicia. Dicen ser siervos de Dios, mas son siervos de Satanás, son cainitas que no te están guiando hacia Dios, sino que en vez de guiarte hacia Dios, te apartan de Dios y te someten a la pobreza y te sacan hasta el último centavo que tú tienes a través de tus tradiciones
Y te enseñan que ames las tradiciones y que las lleves a donde tú vayas. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene que tú no te apartes de las tradiciones para que donde tú vayas te van a sacar tu dinero. No sigas siendo objeto de engaño. Estos siervos y ministros de Satanás no son hijos de Dios. Dicen ser hijos de Dios, dicen ser siervos de luz, mas son lobos vestidos de ovejas. Estos son cainitas que nacieron para este propósito, para así, y su final tendrán su propia paga de parte de Dios. Estos están cometiendo un genocidio espiritual a nivel mundial, llevando a las masas a la destrucción y a la muerte, porque los llevan a pecar en contra de Dios. Y este es un genocidio espiritual. Matan a millones de personas con sus enseñanzas mentirosas, y su corazón está cauterizado y su conciencia también, conduciendo a la gente en la mentira y en el engaño, haciéndolos adorar a las criaturas antes que al Creador, al bendito de los siglos. Apártate de los tales, y tú, israelita, no busques la verdad en los cristianos, no busques la verdad fuera de Israel. La verdad está en Israel y la salvación viene de los israelitas, no de otra creencia religiosa. La verdad es Yeshua de Nazaret. No hay otro fuera de él. Él es la verdad. Dicen ser siervos de Dios, mas no lo son. Kefas habló de esta clase de gentes que ahorita están obrando por todo el mundo. En su capítulo 2, al que conocen por Pedro en las Biblias cristianas, dijo: hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores. Dicen que son doctores en teología, y lo que hacen es